Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, estar aquí en la Mesa Política este lunes 1 de junio del 2026. Ya casi nos acercamos a la mitad, pues, del año, ¿verdad? Se nos está yendo rapidito y los temas van creciendo conforme el tiempo pasa, así que déjeme ir pues rápido con los anuncios que hay que hacer para que entremos directo a la mesa política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre feliz de estar aquí en una emisión más. Recuerde nuestro número de cabina 5535-0847-61 y también recordarle pues las redes sociales en las cuales nos puede encontrar, ya sea X, Facebook, Instagram, como CIMAC Noticias, y usando estos dos hashtags que siempre ponemos para usted, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, pues ahí nos puede encontrar. Y pues recordar, todos los jueves son punto de las 11 de la mañana a través de Enesa Radio, en el 97.3 de FM, va a poder escuchar la retransmisión completita de este programa y ahora de manera simultánea saludar a Michoacán, quien nos está escuchando a través del 106.7 de FM, Radio Monarca, un saludo hasta allá, y también saludar al Estado de México, donde llegamos gracias a la frecuencia del 106.9 de FM Radio Joco. Así que gracias, gracias. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de lo que se iba a discutir en la Cámara de Diputados, la nueva comisión que se había propuesto para que los candidatos, en general las candidaturas, pudieran pasar el filtro de si son honorables o no. Esta reforma al artículo 41 de constitucional para pues hablar de la nulidad de elecciones cuando tenga intromisión extranjera. Y bueno, en esa lógica vimos un discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana que realizó en el Monumento a la Revolución. Y bueno, pues hasta Chihuahua, mi querida Imelda Maru Campos, también acompañada de dos hombres de Fox y de Calderón. Así que muchos temas para tratar en esta mesa, y como siempre, gracias a nuestras tres panelistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle y Imelda Marrufo. Pero en esta ocasión abre el debate mi querida Imelda Marrufo. ¿Qué nos tienes que compartir esta mañana con todos estos temas? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues saludándolas a ti, a Marta, Angélica y por supuesto al equipo de CIMAC y a quienes nos escuchan en estas transmisiones con las organizaciones hermanas, con las radios de comunicación también y por supuesto en las redes sociales. Y efectivamente, Lucía, como lo comentas, bueno, ya desde la mesa política pasada comentábamos que iban a aprobar, ¿no? Esta reforma planteada por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y por supuesto de esta que se le conoció como la Ley Monreal. Y en esta mesa dijimos que pues no iba a ser sorpresivo que lo aprobaran, ¿no? Y bueno, aunque hubo por ahí algún tema con el PT de que si podía, no podía o bajo qué condiciones, finalmente, Lucía, fue aprobada en la Cámara de Diputados por 322 votos a favor, por 132 votos en contra y por 22 abstenciones. Y por supuesto también fue aprobada en el Senado. Dicho sea de paso, también como sabemos, fue una discusión, digamos, por horas en el Congreso sobre todo, y pues con muchos, ¿cómo se llama? Pues con mucho show, ¿no? Para economizar también el tema, porque pues vimos ahí hasta retos a las peleas y cosas de todo ese tipo, lo pudimos presenciar. Entonces, bueno, esto es básicamente, fue aprobada. ¿Y qué fue lo que se aprobó? Nada más para recapitular un poquito, Lucía, si me permites. Bueno, pues este tema de el aplazamiento de la, digamos, elección del Poder Judicial del 27 al 28, ¿no? Fue aprobada por diputados del Senado y, por supuesto, turnada a los congresos estatales y
pendiente, digamos, ya posteriormente de que se aprobara o se publicara en el Diario Oficial de la Federación. También es importante decir que se crea en el INE, digamos, una especie de una comisión de verificación para el análisis de riesgo en temas de candidaturas, ajá, y que esta comisión de verificación pueda contar con información, digamos, de PGR y de otros organismos, Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la UIF, etcétera. Es decir, una especie de comisión interna de verificación sobre la situación de este tema, ¿no? Que dicho sea de paso, ha sido muy colocado hacia el partido de Morena, pero no solo, ¿no? No solo, pero principalmente por la situación de los narcocandidatos o gobernadores o alcaldes a las que se les ha señalado principalmente a los de Morena. Le digo que aunque no solo, pero sí fundamentalmente por cuanto hace a lo que detona el gobierno de Sinaloa. Y por último, la tercera esta reforma, Lucía, que como tú recordarás, hace referencia al artículo 41, tiene que ver con el agregar una causal de nulidad cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados. Y que si bien también este último, digamos, propuesta de nulidad de las elecciones, que para nosotros también lo vimos con mucha gravedad por lo que esto implicaba, ¿no? Por supuesto, sí tenía un mensaje y un destinatario principal, que es el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el presidente Trump, aunque yo recuerdo que señalaba que como estaba redactado podía servir para otro tipo de actos, de otras injerencias llamadas, ¿no? En otros organismos, aunque la dedicatoria era muy clara. Entonces, digamos, eso sería, ese es el tema, digamos, de lo que se aprobó, y yo solamente dos notas adicionales. Si revisamos el discurso, Lucía, bueno, este fin de semana de ayer, del meeting de la presidenta Claudia Sheinbaum, que habló más como no como una presidenta o jefa de Estado, sino más bien como presidenta de un movimiento, pues evidentemente está muy relacionado con esta reforma, le da el ingrediente político de, por supuesto, esta reforma, en la que evidentemente a partir de esta coyuntura de Sinaloa, Chihuahua en los Estados Unidos, plantea su discurso principal como la soberanía nacional, que lo había dicho en algunas mañaneras, y que evidentemente esto le permite centrar el tema de la situación de México frente a los intereses extranjeros. Por supuesto que también se deja ver un acto de disciplina política partidaria por los convocados, ya ustedes dirán o no, pero los medios reportan me parece que también en la Ciudad de México se reportaron 130,000 personas que pudieron asistir, aunque tuvo también sus réplicas en muchos estados de la República. Bueno, aquí en Ciudad Juárez les comento que la zona en la que fue convocado, por cierto, el mitin de Claudia Sheinbaum, aquí en esta réplica, tuvo una muy buena convocatoria. Bueno, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, es morenista, tuvo una muy buena convocatoria. Y finalmente, pues qué decir también del evento que un día antes tuvo la gobernadora del estado, Maru Campos, con la presencia, evidentemente, de varios liderazgos panistas importantes bajo una convocatoria yo con Maru, pero que tiene, Lucía, esta relación evidentemente con lo que acabamos de comentar, ¿no? Que al final de cuentas el discurso de Maru Campos fue, quieren libertad o digamos, una narcopolítica. Ese es el discurso central, y es el discurso en el que líderes morales, como, digamos, Vicente Fox y Calderón, pues obviamente se centraron también en sus discursos. Entonces, digamos, lo digo en términos más generales para poder analizar un poco esta vinculación, que desde nuestro punto de vista sí hay una vinculación, evidentemente con el contexto de las reformas, ¿no? Y de esta parte, digamos, de la situación pues, de crisis en las que México se ha encontrado por los señalamientos de los Estados Unidos a, evidentemente, este gobierno de Sinaloa, pero que se sabe, Lucía, según se ha dicho muchísimo, que no sería el único estado, ¿no? O gobernador en el que hay elementos incluso de posibles acusaciones en el futuro, Lucía.
Pues muchos temas, Marta Tagle, pero algo, no sé, tú, en otros momentos en mesa política, cuando hablábamos de esta relación tensa entre Estados Unidos, México, Trump y la presidenta, bueno, el tono parecía moderado, pero el fin de semana el tono de la presidenta cambió hacia Donald Trump en medio de, pues sí, un procesos electorales tanto en Estados Unidos como en México, en medio también, Marta, de muchísimos temas importantes, bueno, toda la relación, ya lo decíamos en otro momento, con Rochamoya, con estos señalamientos hacia gobernantes y hacia funcionarios, ¿verdad? Y lo que hoy tenemos con Claudia Sheinbaum en el discurso de México no se va a doblegar, no lo van a doblegar, etcétera, no a la injerencia que se une, Marta, a lo que tú ya señalabas también en la mesa política pasada, ¿verdad? No están entrando al meollo del asunto de quién debe hacerse cargo de garantizar que las candidaturas pues sean probas, ¿no? Que son los partidos políticos se sacudieron el tema y se lo echaron al INE, Marta. Tú, todo esto, ¿cómo lo estás mirando? Sí, queridas, qué gusto saludarles. Muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia que nos acompaña en esta mesa política. Pues yo coincido plenamente con ya el análisis que hacía Imelda. Me parece que sin duda coincide en estas reformas que plantearon en la 4T contra la injerencia y el tema de la selección este tema de filtrar las candidaturas, ¿no? Responden al mismo problema que estamos viendo, que está desatado justamente a partir de los señalamientos y la solicitud del gobierno de Estados Unidos contra políticos de la 4T directamente por vínculos con la delincuencia organizada. Y lo que sucedió ayer en el mitin del Zócalo para conmemorar 2 años de la elección de la presidenta, pues también está inscrito en esto y efectivamente hoy toda la lectura es de demostrar o de decir que ha sido que ha llevado a endurecer más su mensaje y sin embargo yo lo que diría no me parece, quizás el tono en que lo dice puede parecer más duro, pero es una narrativa que ha venido repitiendo la 4T y que me parece muy equivocada y peligrosa por algo, porque creo que no están entendiendo la situación en la que nos encontramos México en el mundo. O sea, regresarse a estos pleitos de antiquísimos de conservadores contra liberales, finales del 19, principios del 20 ya no es la realidad que tenemos hoy en día. Es decir, Estados Unidos lo que o sea, lo menos le importa es influir en nuestra democracia o no democracia. O sea, Venezuela está demostrado, le importa muy poco el gobierno que quede, siempre y cuando sirva para sus intereses. Y ahí está Delcy en Venezuela, ¿no? No tiró a ese gobierno. Y en ese sentido, si este gobierno si le sirve a sus intereses, pues lo que menos le importa es influir en las elecciones de nuestro país, a mí me parece. Y lo que sí creo, a diferencia de este tema, o sea, la defensa de la soberanía, es que nos encontramos en un contexto global de cambio de época, ¿no? O sea, incluso yo tengo la oportunidad y el privilegio de dar clases con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y les hablo de eso, de que estamos viviendo sin saberlo, todavía sin tenerlo en el contexto, porque cuando se han dado los cambios de época, pues no, las personas que viven en ese momento no dicen estamos cambiando de época, pero sí nos está tocando ver, vivir, sentir un cambio de época en la que definitivamente las respuestas no son tan blanco y negro conmigo contra mí como lo está construyendo la narrativa de la 4T y que lo que me preocupa es que de esta narrativa es que sí le abre la puerta entonces a esas visiones que ella misma criticó en su discurso de la derecha extrema, que por ejemplo yo lo puse en redes sociales y me decían, no, bueno, es que en México no hay derecha extrema. Pues vemos lo que pasó en Colombia, ¿no? Este fin de semana donde se van a ir una segunda vuelta, pero donde un líder de derecha extrema que aparentemente no la hay en Colombia, pero que tiene nacionalidad estadounidense, residencia en Italia y un discurso total, absolutamente de derecha extrema, tuvo cabida en una sociedad como la de Colombia, ¿no? Entonces, Ya. por supuesto que eso puede tener cabida en nuestro país y eso es a lo que le está abriendo la puerta este discurso y esta narrativa de la presidenta.
Y que, a ver, agregaría aquí, hablábamos hace unos meses cuando ella convocó a cerrar filas al nacionalismo, ¿no? Y creo que eso otra vez está un poco en el fondo del discurso del fin de semana de defendamos la nación ante el peligro que puede estar desde fuera. Angélica de la Peña, pues, ¿cómo la ves tú? Muchos temas que hay que ir deshebrando poco a poco, aunque se unen, pero creo que hay que irlos mirando con calma, Angélica. A ver, queridas, estamos ante una situación, decía Marta, una nueva época. Yo digo, se está construyendo un nuevo régimen. Coincido en toda su preocupación, pero creo que la situación es mucho más grave respecto de estar viviendo una etapa de la vida de México, sino que ya cuando tienes un nuevo estado constitucional que no tiene nada que ver con el origen de esta nación. Me parece que cuando se discutió en la reforma electoral, las diversas, pero sobre todo en las últimas, acotar que no hubiera que ningún partido tuviera más de 2/3 en el Congreso de la Unión. Ahí faltaría haber agregado, pero pues es un lineamiento que puede tener una interpretación amplia, difusa, en el sentido de que también quienes se están formando de la alianza de ese partido deberían tomarse en cuenta para no tener esos 2/3 que les han permitido reformas tras reformas a la Constitución para en los hechos estar instaurando de manera irregular, de manera inconvencional e inconstitucionalidad en la parte fundamental de la Constitución que da origen a esta nación, pues un nuevo régimen. Y en ese sentido, me parece que se pueden estar dando un balazo en el pie, porque cuando reforman la Constitución para establecer que se pueden anular las elecciones cuando hay alguna injerencia extranjera, pues me parece que además sin una ley reglamentaria que no creo que les dé tiempo a diseñarla y para que esta pueda ser aprobada y pueda ser aplicada este precepto constitucional en la próxima elección, pues puede constituir eso que acabo de decir. Es decir, puede revertírsele en este caso, a quienes gobiernan. Porque, miren, fríamente, hay una injerencia extranjera porque llega un agente de la CIA y participa en aportando, vamos a ponerlo así, investigación de inteligencia, porque eso hace la CIA, respecto de la localización de un gran narcolaboratorio como aconteció ahora en Chihuahua. Pues sí, es una injerencia extranjera, pero no me digan que el Instituto Nacional de Migración no sabía, o que el gobierno de México, particularmente la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sabía que estaban en México agentes de la CIA, como los hay de la DEA, como los hay de otras corporaciones, incluso de otros países que son como Irán, como Venezuela, como Cuba. Es decir, me parece que ya hay una connotación, querida Lucía, querida Marta e Imelda, querida equipa de CIMAC, ya de un ambiente preelectoral, de una gran disputa electoral y política. Yo así lo veo y en ese sentido puedo explicar que el evento que organizó Maru sea un evento fundamentalmente de corte panista porque había que defender a la gobernadora del PAN. La agresión contra la gobernadora del PAN es una agresión contra el partido. Digo, perdónenme, ¿no? Si se fuera otro partido sería exactamente igual. La presencia de dos señores, por cierto, Lucía, de esos dos señores también tiene una connotación clara de su encargo anterior como parte del PAN. Los dos únicos presidentes que ha tenido el PAN han sido Fox y Calderón. No ha habido una mujer y no ha habido un tercero. Por eso entiendo perfectamente bien el diseño del evento político organizado ahora en Chihuahua. Y también me explico perfectamente bien la actitud y sobre todo esa parte del discurso de la presidenta el día de ayer cuando dice todo esto respecto de que hay ya anticipa una injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos que tienen que ver con el país, etcétera, etcétera, pero además
claro que todo el discurso va dirigido con nombre y apellido a defender a Rocha, Marta. Imelda, querida Lucía. ¿Querías decir algo, Lucía? Perdón. No, o sea, entiendo este razonamiento que tú haces en términos de la presencia de Fox y Calderón. Lo que pasa es que ambos personajes, híjole, no sé si ayudan o estorban para la propia gobernadora. Yo Y te porque, contesto a esa a pregunta, ver, dime, porque dime. no estoy dando mi opinión personal, simplemente estoy haciendo una crónica. Pero yo no creo que ayuden, desde mi punto de No, vista. Desde el punto absoluto. de vista de los Claro. panistas, si están convencidos en sus propios análisis de que había que cerrar filas alrededor de su partido y sus liderazgos, que en este sentido pues son los más importantes, que por cierto se habían ido del PAN y regresan al PAN. Y entonces eso también tiene una connotación. Ahora, yo tengo muchas diferencias con Calderón, lo digo recio y quedito, desde que él era presidente, cuando estaba en funciones. Desde entonces yo critiqué, y hay artículos escritos en medios de No, comunicación donde estoy criticándole su guerra contra las a drogas. ver, no Y digo, mi entonces, querida Angélica, o sea, no digo que tú lo estés defendiendo, sino que en esta crónica que tú estás haciendo, lo que solamente colocaba era pues que la presencia de ambos señores, y lo puedo entender en el contexto que tú lo planteas, de, bueno, la relación con el PAN y el tratar de cobijar a la gobernadora o buscar cobijar a la gobernadora, solamente señalaba, mi querida Angélica, que creo que ambos personajes, no sé si le ayudan necesariamente, yo creo que no, coincido contigo en ese no, sentido, como ¿no? tampoco le ayudan a la presidenta ese discurso horrendo, Y patriotero. y Perdón, que o creo, sea, perdóname, Lucía, sí, dime, que para que me permitas termina, concluir. Angélica. Sí, Sí, gracias, que me permitas concluir, porque lo que yo estoy planteando es que estos dos hechos, sí, pero particularmente el de la mandataria, nos está planteando una situación inédita en México. Y es muy riesgoso que estemos enfrentando de esta manera un avispero en donde vas a ver la respuesta, vamos a ver la respuesta por parte de Estados Unidos, porque estaba dirigidísimo el discurso contra Estados Unidos y contra efectivamente las acusaciones que están haciendo a estos 10 sinaloenses y que seguramente vendrán más. Entonces, la presidenta sí está metida en un problema grave porque tiene que, recordemos lo que Rocha dijo, perdón, esto es político, querida Lucía, lo tengo que decir. total. Rocha, pues, cuando me agarran a mí, pero esto no estoy solo, ¿eh? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que lo extraditan y entonces vamos a ver qué es lo que, la trascendencia de la investigación judicial que está dirigida en un juzgado de Nueva York, la trascendencia respecto a quiénes más se refiere él, si él forma parte de la 4T, lo dijo textual. Y me parece que ahí la presidenta está en un problema gravísimo. Yo quisiera entenderla, pero también la veo muy imbuida en formar parte de un grupo político y que en este momento está tratando de responder a los propios reclamos de ese grupo político y no la veo en libertad, o quizás ella esté formando parte y yo me equivoque y no tenga ninguna opinión particular, sino que sea la opinión en la que ella también lo comparte. O sea, ahí existe esa duda de una discusión que está en el ambiente político respecto de que, bueno, ella no ha tenido la oportunidad de ser ella. No, es que ella forma parte de un movimiento y ella piensa igual y entonces reacciona igual. No, totalmente de acuerdo. Ella no es que le impongan, ¿no? Sino que es parte de esta lógica que está. Bueno, estamos a punto de irnos a un corte, Imelda, pero a partir de lo que está señalando Angélica y este análisis que están haciendo las tres, Marta, es decir, no fue injerencia cuando se llevaron al Mayo, ¿no? Ahí no fue injerencia extranjera. Cuando entregaron a todos estos criminales que no fueron extraditados, sino que fueron compartidos o dados a Estados Unidos. Sí, creo que el momento hoy del discurso con los antecedentes anteriores empiezan a tener pues algunas deficiencias de sustento de la lógica hacia dónde van, ¿no? Sí, Imelda. claro, sí, claro. Y Lucía, decir
que si había dudas de cuál iba a ser la postura de la presidencia, si como una jefa de Estado o como una jefa de movimiento, el día de ayer ya no lo dejó muy claro, porque todavía hasta hace un par de semanas atrás se pensaba a lo mejor en una remota posibilidad de que frente a lo que implicaba efectivamente los Estados Unidos por cuanto a la experiencia venezolana, la presidenta podría tener una actitud más mesurable en ese sentido. Y creo yo que nos queda muy claro con el mitin de ayer que efectivamente tanto el fondo, ¿no? De su discurso de alguna manera, como la forma, pues a mí me parece, Lucía, que está mucho más relacionada con este tema de, no sé, de un tema incluso como de cierta provocación en este tema de la soberanía nacional y demás. Pero recordemos lo que hacía también Chávez, ¿no? Y que si quieren vengan por nosotros. Nada más lo señalo porque justamente era este tono de que todos los venezolanos estamos juntos y de cerrar filas. Y me parece que efectivamente yo concuerdo con lo que han dicho tanto Marta como Angélica, que eso es contrario efectivamente a lo que se puede generar y detonar frente a un gobierno de Estados Unidos, ya Trump, que está ávido efectivamente de dar señales de mayor fuerza por frente a las elecciones de noviembre. Sin duda, es parte de ese proceso de lo que tenemos tanto en 2026 en noviembre, pero 2027 también aquí en este país. Así que ambos procesos electorales están en medio de esto. Mi querida Marta, si quieres decir un primer comentario y volviendo del corte, te recuperamos. Sí, no, me parece muy importante, o sea, el asunto del meeting ayer de la presidenta con esta tono, ¿no? Digo, que en sentido estricto, como les decía, me parece que la narrativa no ha cambiado, es la misma desde un principio, exigen pruebas, quieren tener una injerencia en la soberanía. Digamos que la narrativa es la misma. Lo que aumentó en su tono y además en un evento como le gusta a la 4T frente a la Plaza del Zócalo lleno, sin duda, esto además prende alertas y habrá que ver, porque los analistas financieros han advertido que habrá que ver qué respuesta también hay por parte de Trump, porque obviamente el gobierno de Estados Unidos tiene otras herramientas frente a estos señalamientos o digamos, la posición que tomó ayer directamente el gobierno de México, porque así será leído por parte de Estados Unidos como una posición del gobierno de México oficial en un evento formal en la Plaza del Zócalo y yo creo que sí habrá que estar esperando alguna especie de reacción por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, completamente, esto no se va a quedar así, diría el señor Trump. Les recuerdo el número en cabina 5535084761, también las redes sociales que nos puede encontrar, Facebook, Instagram, eh, X, pues como Simac Noticias, y usando estos dos hashtags que hemos creado para ustedes, pues nos puede hacer llegar sus comentarios, sus comunicaciones. Marta, tú decías, bueno, piden pruebas, ¿no? O este discurso de, a ver, las pruebas, pero pues cuando se llevaron al Mayo no, todavía seguimos sin entender o sea, cómo llegó, ¿no? Cómo salió de México a Estados Unidos y nadie sabía cómo había llegado, en fin. Y yo creo que no lo vamos a saber. Ahí, por supuesto, hubo una operación que, por supuesto, traía elementos extranjeros, etcétera. Es decir, que también se acomoda, ¿no, Marta? No, y yo creo que además, sí, o sea, pensemos si en lugar de que el señalamiento hubiera sido contra un gobernador de Morena, o de la coalición que está en el gobierno, hubiera sido contra cualquier otro gobernador de oposición. La posición no hubiera sido total y absolutamente diferente, casi que lo hubieran ido a entregar directamente y no hubiera habido ninguna defensa de la soberanía y al contrario, lo estarían utilizando en campaña para decir, ya ven, estos son los narcos, ¿no? O sea, el discurso sería totalmente otro, ¿no? Y lo grave de lo que sucede acá es que los señalamientos no son nuevos, también lo hemos analizado en esta mesa política varias veces, o sea,
Más bien creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues sabía que tarde o temprano iba a llegar esto, y en la medida en la que se acerquen también la fecha de la elección de Estados Unidos, y que por supuesto a Trump esta narrativa le sirve para su electorado, pues las cosas se van a poner más complicadas, y por eso me parece que también de alguna manera se curan en salud ella directamente al movimiento de la 4T cuando dicen vienen por unos y luego por otros, porque saben que en la lista hay varios más, pero no porque sean inocentes palomitas, sino porque esto que se dice, estos vínculos, pues suenan desde hace mucho tiempo y no son desconocidos ni para ninguno del gobierno de la 4T. Han salido en los análisis de investigaciones periodísticas, etcétera, y por supuesto que tienen elementos, ¿no? Entonces, por eso se están curando en salud, advirtiendo que van a venir por otros. E insisto, de cara al proceso electoral en Estados Unidos, esto se pondrá más difícil. Pero por lo mismo, porque Trump, frente a su electorado, no solo no está dando resultados, sino que le está pegando en algo que los estadounidenses difícilmente dejan pasar, que es su economía, ¿no? Se está afectando. O sea, las decisiones que ha tomado Trump le han afectado la economía directa de los estadounidenses, y esto está haciendo que baje, digamos, la preferencia de su partido en Estados Unidos, y esto también lo sabe Trump. Entonces, va a tener que arreciar sus intervenciones, y por eso es que frente a eso habría que ser mucho más cautelosos y tener una estrategia claramente definida, y no solamente un discurso como el que vimos este fin de semana en el Zócalo, porque puede haber otro tipo de ataques que ya hemos visto desde los económicos, migrantes, etcétera, que el presidente de Estados Unidos, por supuesto, tendrá a la mano para utilizarlos frente a este proceso electoral en el que él necesita nuevamente pues, recuperar esa confianza de su electorado. Y que me hace pensar, mi querida Angélica, un poco la ausencia de una investigación seria. O sea, lo que ha quedado demostrado en nuestro país es la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Es los contextos tan complejos, sobre todo en los municipios, de candidaturas, ¿no? Y podemos hacer recuentos. Marta recordaba, y que eso me parece muy importante, los candidatos, precandidatos que son asesinados porque pues o no le convienen a quien dirige la plaza o no, en fin, ¿no? Y que eso finalmente, digo, más allá del discurso, es lo que no se toca, mi querida Angélica, no se adentra realmente para resolver un problema serio que tenemos en el país y que ha cobrado muchas vidas y que tendría que empezar a colocarse también en el centro, Angélica. Pues sí tienes razón, querida Lucía, ese mundo no está presente en el discurso de la presidenta. El aumento de los homicidios dolosos, las personas desaparecidas, la desatención inadecuada y a veces hasta mal educada de parte de ella hacia las madres buscadoras. El problema de los cuerpos, que más de miles están ahí sin identificar, el crecimiento de la trata de niñas y niños, mujeres, en fin, el problema es muy grave, solo por poner un ejemplo de uno de los temas graves que vive México. Pero miren, ayer en el mitin, por cierto, no fue en el Zócalo, fue en el Monumento a la Revolución, porque recordemos que el Zócalo está tomado por el CENTE, por la coordinadora, no por el CENTE, sino por la CENTE. Y hay ahí algunos preparativos para el Mundial. En fin, que yo creo que les va a echar a perder justamente el Sindicato de Maestros de Oaxaca. Pero recordemos además que esta polarización no le conviene a nadie menos a la presidenta, porque se está cada vez inclinando más hacia el extremo de ser una lideresa de su movimiento y no la presidenta de todas y de todos. Me parece que eso de entrada es muy grave, y la prueba está que ayer ya la polarización se expresa de muchas maneras, no solamente en el mitin que se realizó y los ataques contra la gobernadora de Chihuahua, la que quieren desaforar y la están haciendo crecer, en fin.
sino también debemos recordar que ayer mismo se desplegó una gran manta de estos jóvenes de Mexicanos al Grito de Paz, esta organización, donde acusan a la presidenta en una foto con Rocha. O sea, me parece que ese es el asunto. La presidenta está siendo catalogada como una presidenta vinculada o que protege a los políticos de su partido, de su movimiento, que están acusados por estar vinculados en el narcotráfico de una o de otra manera. Entonces, el problema es muy complejo porque esto lo va a repercutir en el país. No es un asunto que solamente se quede ahí. Recordemos que ella es presidenta de México. Y entonces, al principio se mencionaba lo que está pasando en Colombia. Pues aquí vamos, que volamos igual. ¿Por qué? Porque la gente en su voto, y yo creo que parte de la democracia también, pues así como voltea a un lado, voltea a otro lado, voltea a otro lado, porque finalmente la democracia eso es, ¿sí? Que tú tengas las condiciones de valorar en cada elección hacia dónde quieres, hacia dónde te sientes mejor y castigar a donde te ha ido mal. El problema que tenemos en México es que todo lo que está haciendo es precisamente para evitar que haya una libertad en el acceso al voto libre, secreto y efectivo. Y aquí hay que tomar la otra gran reforma, querida Lucía, que también no hemos mencionado, de darle a los actuales y actuales magistradas del Tribunal Electoral un lapso de tiempo hasta de 17 años, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que están cerrando la pinza respecto de a dónde va a llegar finalmente si tú tienes vas a impugnar alguna elección, pues va a llegar al Tribunal Electoral que está totalmente cooptado por Morena. Y entonces, francamente, sí es delicado lo que estamos viviendo y a eso hay que prepararnos. Me parece que la ciudadanía tiene que reflexionar. Me preocupa que no estemos en condiciones de detener esa polarización, porque quienes están encauzando desde las instancias del Estado, con todo el poder del Estado, justamente amedrentando esa polarización. Y eso hay que decirlo y a eso hay que llamar la atención, a que paren esa escalada de polarización que no le va a beneficiar a nadie, a nadie. No, totalmente de acuerdo, mi querida Angélica, creo que es necesario ir poniendo elementos como ustedes lo están haciendo, porque, Imelda, lo que tenemos es el riesgo de la gobernanza en este país. Y Claro, eso me parece que es sumamente grave. sí, por supuesto. Y fíjate, Angélica, que ya en esta parte que tú recuerdas sobre este tema de la ampliación del mandato del Tribunal Federal Electoral de los magistrados, justo fue una propuesta por la pareja esta de dato, ¿cómo se llama el diputado Luna, el de la pareja de dato protegido? Sí, es él, ¿no? Efectivamente. Digamos que bien democráticos ellos, ¿no? Por eso lo relaciono justo por lo que esto implicó. Y yo quiero un poquito retomar que pues estamos frente a dos discursos en términos, digamos, de los partidos políticos, ¿no? Uno desde la presidenta Claudia Sheinbaum, que es este discurso que vimos el fin de semana, como más centralizado en el tema de, frente a las injerencias extranjeras en el nacionalismo y frente a la oposición conservadora y, por supuesto, rumbo al 2027. Y por otra parte, vuelvo a retomar el discurso de Maru Campos, que efectivamente también le da de alguna manera una causa al PAN en términos de esta narrativa política, ¿no? Es decir, de un gobierno o de una presidenta que defiende a los narcogobernadores y candidatos y demás, y de un PAN que hace la defensa ¿cómo se llama? Desde Chihuahua, de esta persecución política y de la narcopolítica, en la que yo coincido en que fue de manera excesivo este distractor que pretendió generar la presidencia de la República frente a la gobernadora, es decir, frente a Maru, que no había como que escalar tanto tiempo en las mañaneras la definición y la decisión de este tema de del delito que se le imputa y todo lo que se hizo. Me parece que fue de manera y que estábamos planteando a lo mejor cálculos políticos equivocados frente a este tema de querer
¿cómo se llama? Empatar estas tarjetas, ¿no? De Chihuahua contra Sinaloa. Yo nada más diría que si ambos partidos están pensando rumbo al 2027, pues me parece que evidentemente va a quedar el que tenga una mejor estructura electoral o arquitectura, digamos, de personas en las calles, porque pienso que si también el PAN, ¿no? Como en esta defensa de la que estamos hablando, trataba de hacerla, pues fue un error desde mi punto de vista, aunque entiendo el diseño, fue un error político haber traído a Chihuahua, a Fox y sobre todo a Calderón, que no es para nada querida en el Estado. Es decir, si se quería relanzar, es en serio, de verdad, si quería pensar en defender Chihuahua desde el punto de vista electoral, con esas presencias fue un error. Los hubieran dejado en su casa y después irlos a visitar, porque no le va a servir de nada, ¿no? Es decir, así como nosotras vemos estos errores y de verdad este tema que fue pues penoso, estos discursos que se concentran en lo que la presidenta plantea el domingo, a mí me parece por cuanto a la forma de estos dos personajes, sobre todo de Calderón, híjole, si con eso querían ganar Chihuahua para el próximo año, me parece, Lucía, que evidentemente les quita muchísimos puntos a la Acción Nacional para pretender ganar la elección y sobre todo, nada más concluyo, que se habla de que llenaron un auditorio con 10,000 personas en el evento de Maru Campos y hace semanas atrás el alcalde de Juárez tuvo en ese mismo auditorio 8,000 personas. Es decir, para ser un alcalde de una ciudad básicamente y para ser una gobernadora, entonces a lo que voy es eso, ¿no? Me parece que, híjole, que la van a tener complicada y sobre todo con esas intenciones de colocar estas formas y estas narrativas con personajes nada presentables, que por cierto, el Morena tiene lo suyito, ¿verdad? Y mucho. No, bueno, podríamos hacer lista de uno y de otro y creo que no se salvan. Pero a ver, me llama la atención nuevamente, mi querida Marta, y recuperaremos tu pensamiento ahora en el siguiente corte, es otra vez dos mujeres, ¿no? En la disputa de el discurso político, de la visión de país político, otra vez Claudia Sheinbaum, Maru Campos, pensándola a Maru como una posible candidata para las elecciones, para competir en este discurso político y creo que ahí también hay algo interesante que analizar. Y déjame saludar a Ana María desde Puebla, Antonia Luján, Susana Gil, Ana Miriam Valdés, te mandan un abrazo, mi querida Angélica. Tía Car, muchísimas gracias. Mayuso González, muchas gracias. Pues son temas que están ahí, mi querida Marta Tagle. ¿Cómo lo estás mirando? Y vamos cerrando este programa que sin duda nos va a dar mucho de qué seguir hablando después. Pues mira, yo creo que lo que sucede con el tema de Maru Campus o sea, pretende repetir una historia que también ya conocemos en México, ¿no? Recordemos que Andrés Manuel López Obrador se creció a partir del juicio por desafuero, ¿no? A partir de eso, él inició una serie de movilizaciones y un movimiento en su defensa y se pretende revivir esa circunstancia ahora con los papeles cambiados. Pero me parece que es un grave error porque los tiempos han cambiado mucho, porque Maru no es la persona que era Andrés Manuel, porque me parece que a la oposición, particularmente al PAN, le falta mucho para entender los movimientos sociales, esa no es su cancha, ¿no? Y en cambio López Obrador sí la tenía, y me parece que en ese sentido también a Maru le hace falta mucho, muchísimo para poderse posicionar ahí. Sin embargo, me parece que también pueden caer en una trampa retórica y a ir detrás de ella, en lo que ahí sí coincido en el discurso de la presidenta, por lo menos en el uso que le da al discurso la presidenta, porque al estar estos personajes con ella, perfectamente cabe esto que dice la presidenta de que están solamente defendiendo sus privilegios, porque difícilmente los personajes que acompañaron a Maru
pues se les conoce como demócratas o como con intereses particulares, sino están ahí en defensa de sus privilegios y creo que eso, en lugar de ayudarla, le perjudica, como hace un rato decía Angélica. Entonces, en ese sentido, me parece que el evento de Maru tiene varios errores y están cayendo en la trampa que está puesta, digamos, hecha para eso. Y luego quisiera retomar algo que dijo Imelda, porque me parece que es bien importante no dejarlo pasar de lado, porque hay que hacerlo evidente, que como en la madrugada de que estaba aprobando en la Cámara de Diputados mediante una reserva, el diputado Sergio Gutiérrez, que yo le digo Gutierritos por muchas razones, metió una reserva para dar la posibilidad de que los magistrados actuales del Tribunal Electoral, electoral se puedan elegir nuevamente, lo que implicaría una tercera ampliación de su mandato. Es decir, estos ya están en una ampliación de su mandato porque acababa su periodo y les dieron la posibilidad que para que terminaran de concluir el proceso electoral se quedaran. Recordemos que la única que no lo aceptó y decidió salir cuando su mandato terminó, y hablamos de ella en esta mesa, fue Yanino Talora, que cumplió con el tiempo establecido para el cual fue electa y ahí dejó su trabajo impecable. Y todos los demás se quedaron, ¿no? Aceptaron esta ampliación del mandato y ahora están ofreciéndoles duplicar este mandato nuevamente por 9 años en una boleta que ya sabemos que no es cierto que va a haber elecciones en las cuales todo el mundo sepa por quién va a ir a votar y que, porque dijo la presidenta, no, es que va a ser el pueblo quien decida. No, no es el pueblo quien decida. Son ellos los que se van a volver a reelegir y con eso se garantiza que sigan, o sea, que todo lo que suceda en el proceso electoral, incluida la posible anulación de elecciones a nivel local, pues esté validada por este tribunal electoral que ya está comprado con esta moneda de cambio que es alargarles su puesto ahí. Y además, justamente, pues de la mano de Sergio Gutiérrez, que justamente, pues ha estado cercano a los magistrados y magistradas actuales para negociar este tipo de cosas. Y me parece muy lamentable porque sucedió en la madrugada con oposición de propios integrantes de Morena. Hubo cerca de 20 abstenciones de integrantes de Morena por la forma en la que metieron esto de noche en la madrugada, pues para que nadie se diera cuenta, ¿no? Y ahí tendremos por 18 años a los mismos magistrados y un tribunal que servirá solamente para los intereses que la 4T quiera. O sea, ya olvidémonos de lo que dice la ley electoral con este tribunal electoral, más que a modo, pues totalmente estará de lado, como lo hemos visto, ¿no? No hay criterio judicial que valga siempre y cuando esté de por medio los intereses de quienes los mantienen en esos espacios de decisiones. Y en esta conformación del nuevo régimen, eso es parte, mi querida Angélica, de lo que se está colocando. Pues sí, miren, a ver, yo conozco a Maru Campos hace mucho tiempo y yo tengo una opinión de ella, de una mujer de retos, que sabe superar los retos. Fue presidenta municipal, tenía un gobernador en contra, y un gobernador que tenía bastante poder, compitió para la gubernatura con ese gobernador en contra y hoy sigue ese exgobernador pisándole los talones todos los días y a todas horas. Maru Campos es una mujer con ímpetu y además es valiente. Creo que no es el momento de analizar qué fue lo que aconteció respecto de la presencia de estos dos agentes de la CIA en este desmantelamiento y cuál fue su función en el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes del país. Sobre todo me parece que es muy importante en algún momento quizás hacer una valoración de cómo lo enfrentó. Yo tengo ahí una opinión respecto de que quizás debió haberlo enfrentado de otra manera. Pero digamos, es una discusión que yo la veo menor respecto del asunto de la litis. Entonces tú tienes a una gobernadora que está enfrentando acusaciones de que hay extranjeros frente a un hecho que deberíamos aplaudirle. Porque en México, para todo el mundo es conocido, se ha convertido en el país productor de fentanilo, en el país transnacional de producción de droga en todo el mundo. Y entonces cuando tú tienes un hecho como este,
pues deberíamos decir, ok, qué bueno, y ojalá que este estado, y estos gobernadores, incluido Rubén Rocha, hubieran hecho lo mismo. Me parece que ese es el asunto. Ahora, Maru está encarrilada a la competencia por la presidencia. Ella no lo ha planteado, ni lo ha dicho, ni tampoco ella promovió que se le viniera una acusación y todo el aparato del Estado de Morena, de la 4T contra ella. Pues ella no lo creó, ella no lo planteó para decir, No. bueno, ahora sí empodérenme porque voy a competir. Me parece que todavía estamos lejanos a eso. Yo entiendo políticamente al PAN porque yo siempre he estado en un partido político. Entiendo al PAN que dijo, vamos a tener un motivo de mostrar la fuerza como partido, que buena falta les hacía. En ese sentido lo entiendo. Quizás yo no comparta, quizás no, yo tengo otra opinión. Yo coincido en que a lo mejor no debía haber estado los expresidentes y deberían haberlos buscado de otra manera, qué sé yo. Pero bueno, el PAN tomó esa decisión seguramente por elementos que valoró, como todos los partidos toman decisiones en lo particular, que luego uno lo ve desde afuera y dice, pues yo no estoy de acuerdo lo que hace el PRI, Movimiento Ciudadano, o el PT, o el Verde, o qué sé yo, o el PAN. Entonces, de manera que me parece que el tema fundamental que no debemos dejar de ver es la agresión que recibe por parte de la presidenta de todo el aparato del Estado federal, que tiene un gran poder, contra un gobierno estatal del estado más grande del país, una frontera inconmensurablemente grande con Estados Unidos, muy importante Chihuahua, y que van contra el PAN, principalmente, que gobierna, y por supuesto ya están en campaña por la disputa de la gubernatura. Eso es lo que está detrás, no nos hagamos. Entonces yo esperaría que las cosas efectivamente se calmen y veamos, esto no está ya escrito como para que en el 30 tengamos en la boleta a Maru Campos o no sé quién, sino que veamos cómo incidimos, cómo nos organizamos todos los demás para tratar de influir en el rescate de la nación. Para mí eso es lo más importante, queridas. Hay una república hoy vulnerada, pisoteada, e insisto en que estamos frente a un nuevo régimen. Aquí estuvimos hablando todas estas semanas de cómo se ha trastocado la Constitución y además tenemos un problema económico que no nos da tiempo seguramente hoy a hablar, pero tenemos que abordarlo de alguna manera. Claro, y que tendremos efectivamente, que lo colocaremos tarde que temprano aquí en este espacio, mi querida Angélica, Marta, Imelda. Creo que hay muchos de los temas que tenemos que seguir analizando. No es que efectivamente Maru haya levantado la mano, ni mucho menos, no es lo que se está planteando que ella estará en el 2030, sino pues esto. La presencia de dos personajes, ya lo decía Imelda, especialmente Calderón en Chihuahua, pues eso, ellos valoraron, sin lugar a dudas, sabrán por qué los invitaron, pues acá lo que nos toca es un poco hacer la reflexión de estos momentos que se van colocando y creo que todavía vamos a tener tela de dónde cortar precisamente en estas semanas y vamos a seguir sumando a las tres, Angélica de la Peña, Marta Tagle, Imelda Marrufo, muchas gracias como siempre por estar aquí y a la audiencia que nos acompaña, pues como siempre se nos acaba el tiempo y nos quedan temas todavía por abordar. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes. En tanto, pues agradecerle como siempre a la producción que estuvo a cargo de Georgina Monroy. Gracias por estar y por acompañarnos y gracias a ustedes por seguir y a Yasmín Hernández también. Como siempre, también agradecer en esa radio por la retransmisión y en estos momentos al 106.7 de FM del estado de Michoacán de Ocampo, esta Radio Monarca que está en Contepec y en el Estado de México a Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio en Jocotitlán, Estado de México. Así que tenga excelente semana, seguimos hablando. Angélica, Imelda, Marta, hasta el próximo lunes. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.